Buenos días a todos. Bueno, me presento. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que se conectan por medio de esta plataforma para recibir la capacitación de documentos tipo de gestión catastral multipropósito. En estos últimos meses hemos realizado capacitaciones de documentos tipo los de obra pública, los de interventoría, tanto para el sector de infraestructura de transporte como de agua potable y saneamiento básico. Y por medio de esta manera queremos presentarles la nueva capacitación que hemos ya adelantado en el mes de febrero relacionada con la gestión catastral multipropósito. Espero todos me estén escuchando, entonces pues voy a dar unas indicaciones antes de dar inicio a la capacitación de gestión catastral. Sebas, por favor, gracias. Bueno, para que tengamos en cuenta como consideraciones previas para el desarrollo de esta capacitación, pues queremos hacerles énfasis que esta capacitación tiene como objetivo detallar el contenido del documento tipo para los procesos de gestión catastral con enfoque multipropósito. Es decir, tiene como finalidad dar a conocer el principal contenido del documento tipo y que todos tengan como un alcance general de cómo aplica este documento para las entidades estatales. Es importante señalar que pues, este no es el momento para que los ciudadanos presenten observaciones o comentarios en relación con las modificaciones de estos documentos, toda vez que pues, nosotros el año pasado realizamos todo el procedimiento para recibir comentarios de los ciudadanos y recibir observaciones a los mismos. Por este motivo, pues, este no es una oportunidad para que pues, empiecen comentarios, observaciones para modificar el contenido del documento, ya que esa etapa precluyó antes de adoptar la minuta tipo de gestión catastral. Por otro lado, queremos señalarles que todas las preguntas que ustedes vayan teniendo en relación con la capacitación las incluyan en nuestro chat para que de esta manera nosotros podamos irlos consolidando en un documento Word aparte y de este modo podamos ir resolviendo una a una sus inquietudes. Y por último, pues les recomendamos a todos que tengan apagados sus micrófonos y las cámaras para que de esta manera se facilite la conexión. La capacitación la vamos a dar en dos abogados de la Subdirección de Gestión Contractual, yo, Sara Núñez y Sebastián Ramírez. La primera parte de la capacitación la voy a dar yo, en el cual vamos a dar una explicación general de la Ley 2022 del 2020, por medio de la cual se faculta a la agencia para adoptar los documentos tipo, cuáles son sus principales beneficios y ventajas. Y por último, pues también voy a empezar a explicar en qué consiste ese tema de catastro multipropósito. Seguramente muchos de los que hacen parte de esta capacitación no han tenido un acercamiento en relación con esta forma de gestión catastral. Y mostrar por qué se muestra la necesidad de incluir este documento tipo en el proceso de gestión catastral, pues como en nuestro ordenamiento jurídico. Y por último, Sebastián Ramírez ya va a dar un detalle mucho más concreto de las principales características que tiene la minuta tipo adoptado por la agencia, quiénes son las partes que intervienen en el proceso. Y por otro lado, pues se va a explicar en detalle las cláusulas relacionadas con esta minuta tipo de gestión catastral. Espero me estén escuchando en debida forma. Si tienen algún problema, pues por favor háganoslo saber por medio del chat para que así también podamos ir pues resolviendo pequeñas dudas de que si la conexión, si llegan a tener un problema en la conexión, les recomendamos volver a ingresar al link. Como esta es una capacitación en vivo, seguramente no van a tener ningún problema en volver a ingresar. Bueno, pues nada, ya para dar inicio, entonces, pues bueno, voy a dar inicio a la capacitación. Sebas, por favor, siguiente. Listo, como para dar el primer contexto de los documentos tipo, pues es importante señalar cuál es ese fundamento normativo que faculta a la agencia en adoptar los documentos tipo.
El año pasado el Congreso de la República expide la Ley 2022 del 2020, por medio de la cual faculta a la Agencia Nacional de Contratación Pública a adoptar documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación Pública. Ahí es importante hacer énfasis que el propio legislador estableció que los documentos tipos son obligatorios para aquellas entidades sometidas al Estatuto General. Por tanto, a todas aquellas entidades que tienen un régimen especial no les aplican los documentos tipo adoptados por la agencia. Asimismo, esta Ley 2022 del 2020 establece que la Agencia Nacional de Contratación Pública, al momento de adoptar documentos tipo, establecerá requisitos habilitantes, factores técnicos económicos y otros factores de escogencia, así como otros requisitos que, previa justificación, representen buenas prácticas contractuales. Y acá vale la pena señalar que nosotros hacemos énfasis en, así como otros requisitos que previa justificación representan buenas prácticas contractuales, porque en razón a esa facultad que también se le dio a la agencia en el momento de adoptar documentos tipo, pues se permite adoptar una minuta tipo de gestión catastral que, si bien no establece requisitos habilitantes o factores técnicos y económicos, sí permite que nosotros se estén incluyendo buenas prácticas contractuales. De este modo, pues, en razón a esa posibilidad que el propio legislador previó de incluir otras buenas prácticas contractuales, la agencia adopta esta minuta tipo de gestión catastral para permitir buenas prácticas por parte de las entidades al momento de contratar este tipo de proyectos. En tercer lugar, es importante señalar que el documento tipo, la Ley 2022 del 2020, al momento de adoptar los documentos tipo, establece que la Agencia Nacional de Contratación Pública va a tener en cuenta las características propias de las regiones, la cuantía y el fomento de la economía local. En razón a esta pues facultad que da la misma Ley 2022 del 2020 a la Agencia Nacional de Contratación Pública, nosotros incluimos obligaciones en favor del apoyo a la industria local, previendo que se tiene que incluir un porcentaje mínimo del 3% para que esa mano de obra local de la región haga parte de la ejecución del contrato. Ese fue como un avance que, pues, incluimos nosotros como agencia, pues, atendiendo lo previsto por el legislador en la Ley 2022. En cuarto lugar, es importante señalar que la Ley 2022 establece que se fijará un cronograma para la adopción. Se definirá el momento a partir del cual van a ser obligatorios estos documentos. Ahí vale la pena señalar que nosotros como agencia definimos el cronograma estableciendo el paso a paso para la adopción del documento tipo, es decir, en qué momento se van a realizar las mesas de trabajo, cuánto tiempo va a estar publicado el proyecto de resolución para comentarios de ciudadanos, cuánto tiempo la agencia tiene para resolver las observaciones y para modificar el contenido. Y después de esto, pues nosotros definimos en coordinación con estas entidades, entonces después de definir este cronograma estableciendo el paso a paso, Colombia Compra Eficiente, en conjunto con las entidades que participaron en la construcción del documento, define el momento a partir del cual es obligatorio. En este caso, quienes participaron en la construcción de este documento tipo fue el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Nacional de Estadística, el DANE, y Colombia Compra Eficiente. En conjunto con ellos definimos que la adopción o el momento a partir del cual iba a ser obligatorio estos documentos tipo de gestión catastral sería a partir del 1 de febrero del 2021, como una forma para darles un tiempo, porque el documento se expidió a finales del año pasado, en diciembre, el 16 de diciembre, y como una forma para darles un tiempo a las entidades para que conocieran el documento
se estableció que el momento a partir del cual iba a ser obligatorio sería a partir del 1 de febrero. Como quinto lugar es importante indicar, pues no sé si todos ustedes conocen, pero previamente el legislador previó la posibilidad de adoptar documentos tipo. No esta posibilidad no se incluyó con la ley 2022 del 2020, sino fue a partir de la 1882 del 2018. Y esta 1882 tiene como principal característica que la 1882 establecía que quien debía adoptar los documentos tipo no era Colombia con preeficiente, sino el gobierno nacional en cabeza del presidente. Con fundamento en esa 1882, la agencia ayudó en la construcción de unos determinados documentos tipo, como fue el de licitación versión 1, mínima cuantía y selección abreviada menor cuantía para el sector de infraestructura de transporte. Pero como una forma para no afectar los documentos tipo que ya habíamos adoptado con fundamento en la 1882, esta nueva ley, la ley 2022, establece de manera expresa que los documentos tipo que se hayan expedido con ocasión a esa 1882 siguen siendo obligatorios, a pesar de que su fundamento hubiese sido con otra norma. Un ejemplo fue con los documentos tipo de mínima cuantía de obra pública e infraestructura de transporte, que a hoy son obligatorios, a pesar de que su expedición se realizó con fundamento en la 1882. Y por último, es importante señalar que la agencia estableció el procedimiento para la adopción de sus documentos tipo al momento de expedir la resolución 160 del 2020. Siguiente, Sebas, por favor. Ya dando como ese inicio o esas nociones generales de cuál fue la norma que dio pie a adoptar estos documentos tipo, pues nos parece importante que ustedes conozcan cuáles son esos principales beneficios o ventajas en la adopción de estos documentos tipo. Entonces acá los enunciamos, estos en realidad son los principales porque seguramente en la implementación hemos encontrado muchos más, pero esos son los que queremos que ustedes se lleven presentes con esta capacitación. Entonces, ¿cuáles son esas principales ventajas de los documentos tipo? Sin duda alguna, esto facilita la gestión contractual de las entidades y también de los órganos de control. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, pues nosotros al adoptar una minuta tipo o un documento tipo, facilita la gestión de las entidades porque ya no tienen que adelantar un proceso en el cual se definan cuáles van a ser las reglas o las principales factores de evaluación o requisitos habilitantes o buenas prácticas que van a tener en cuenta al momento de adelantar el proceso de contratación. Entonces, los órganos de control también, al saber que lo que las entidades tienen que hacer es aplicar el documento que estableció la agencia, pues sin duda les va a facilitar su ejercicio de control, porque ya se va a hacerles un ejercicio comparativo. Las entidades me incluyeron el objeto de la minuta tipo que nosotros incluimos, o me cambiaron el objeto, o por ejemplo en requisitos habilitantes me cambiaron las condiciones previstas por la Agencia Nacional de Contratación Pública en la exigencia de experiencia, o en capacidad financiera. Entonces, en este sentido, pues la agencia facilita tanto para las entidades de que ya no tienen que empezar un proceso de contratación o una minuta tipo de contrato desde cero, sino que ya les damos los insumos para que ellos inicien su proceso de gestión, pues su proceso de gestión contractual y que los órganos de control puedan hacer esa revisión a esos documentos. En segundo lugar, sin duda alguna, como mencionaba al principio de la capacitación, nosotros incorporamos mejores prácticas que las entidades deben tener en cuenta al momento de ejecutar los contratos, tanto para que su celebración sea adecuada, tanto en todo el tema del proceso de selección como en la ejecución del contrato. Acá es importante señalar, por ejemplo, en gestión catastral, los grandes insumos que nos dio el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que como más adelante Sebastián les comentará, el IGAC es la máxima autoridad de gestión catastral, señaló cuáles eran esos productos mínimos que se debían entregar para todo el tema de formación, actualización, conservación o difusión catastral. Las obligaciones que como mínimo el gestor catastral me tenía que cumplir al momento de entregarme esa formación catastral o esa actualización. Se optimizan los procesos de contratación, es decir, que se reducen los tiempos en los cuales las entidades me adelantan un proceso de contratación si ya tienen el documento que van a tener que implementar en sus procesos
pues sin duda alguna va a haber una reducción en los tiempos para adelantar ese proceso de contratación. Y sin duda, una de las principales ventajas que tiene estos documentos tipo es pues que se garantiza una transparencia y ya se evita el direccionamiento de los contratos. En este caso de la minuta de tipo de gestión catastral, pues no se ve tan cercano porque pues acá, como les explicaremos más adelante, esta minuta tipo es un contrato interadministrativo en donde no hay una pluralidad de oferentes, pero pues sí genera cierta transparencia en el sentido de que ya se están incluyendo las reglas que como nosotros, Colombia Compra Eficiente, consideramos garantiza una adecuada ejecución en el contrato. Siguiente, Sebas, por favor. Pues ya dándoles como ese panorama general de cuáles fueron las principales ventajas de estos documentos tipo, cuál es esa norma que faculta a la agencia en adoptar estos documentos, pues queremos señalarles para que ustedes se lleven con esa idea de cuáles documentos tipo hasta el momento ha adoptado la agencia, ya dándonos mucha más prioridad en el de gestión catastral, que es el que en este momento pues queremos presentarles. Entonces, desde el año pasado ya adoptamos la mínima cuantía o los documentos tipo para procesos de selección de mínima cuantía para los proyectos de infraestructura de transporte. Estos documentos tipo empezaron a ser obligatorios a partir del año pasado, el 10 de junio del 2020. Por su parte, nosotros incluimos, hoy son obligatorios los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte versión 3, selección abreviada de menor cuantía versión 2. Todos estos relacionados con el sector transporte y todos empezaron a regir a partir del 1 de enero del 2021. Siguiente, Sebas, por favor. Por su parte, todo el tema de documentos tipo adoptados para el sector de agua potable y saneamiento básico se empezó a regir a partir del 11 de diciembre del 2020. Nosotros estos documentos tipo, si no estoy mal, los adoptamos en el 27 de noviembre, si no estoy mal, dimos como una gabela de 15 días para que las entidades conocieran estos documentos tipo. Y por último, el que pues, nos compete en esta capacitación, los relacionados con procesos de gestión catastral con enfoque multipropósito que se celebra a través de contratos interadministrativos. Esos documentos tipo los adoptamos por medio de la resolución 269 del 16 de diciembre del 2020 y empiezan a ser obligatorios a partir del 1 de febrero del 2021. Es decir, ya vamos casi 2 meses en la implementación de esta minuta tipo. Siguiente, por favor. Listo, ya dándoles como ese panorama de cuáles documentos tipo A hoy son obligatorios, es importante señalarles cuál es esa estructura de la resolución que adopta esta resolución 269. Entonces, en primer lugar, en el artículo primero, pues señalamos que el objetivo principal o el objeto de esta resolución 269 es adoptar el documento tipo para la prestación del servicio de gestión catastral que se celebren entre entidades estatales por medio de contratos interadministrativos. Y acá es importante hacer pues, claridad que nosotros adoptamos la modalidad de contrato interadministrativo porque de forma expresa, seguramente Sebastián se los va a explicar con mayor detalle adelante, pero el decreto que regula el tema de gestión catastral determinó que la forma en la cual se debía celebrar ese proceso de gestión catastral era por medio de la tipología de contrato interadministrativo. Por tanto, el momento en cuando adoptamos esta resolución 269 del 2020, expresamos que aplicaría este documento tipo para la prestación de gestión catastral que se celebra a través de contratos interadministrativos. Por otro lado, en el tema del desarrollo e implementación de los documentos tipo, estos documentos tipo aplican a todas aquellas entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que se celebren con el objetivo de prestar esta gestión catastral suscrito entre entidades estatales. Y esta es una de las grandes diferencias que tiene esta minuta tipo en comparación con las de obra pública del sector transporte y de agua potable y saneamiento básico, y es que el contrato, al ser un contrato interadministrativo, una causal de contratación directa, se celebra entre 2 entidades estatales. El municipio, que puede ser el que solicita la prestación del servicio de gestión catastral, y quien me va a prestar ese servicio de gestión catastral, que en este caso es el gestor catastral.
Sebastián más adelante les explicará con mayor detalle como todos aquellos intervinientes de la gestión catastral, que se encuentra el gestor catastral, el operador, el municipio y el IGAC, pero pues sí queríamos hacerles énfasis que nosotros inclusive en la resolución que adoptamos esta minuta de gestión catastral, incluimos que el contrato se celebra entre entidades estatales. Por último, pues en tercer lugar, hacemos claridad y creo que ese es uno de los principios que rigen en los documentos tipo, y es que estos documentos tipo no es posible modificarlos, salvo en aquellos aspectos que de forma expresa determine la agencia. Por ejemplo, en temas de multas, cláusula penal, nosotros damos diferentes opciones que las entidades pueden acoger o no, pero pueden modificar pues de acuerdo con sus necesidades, y porque de manera expresa nosotros en la minuta tipo lo indicamos. Hacemos la recomendación a las entidades. Las entidades en este acápite podrán incluir nuevas causales de multa, nuevas cláusulas relacionadas con cláusulas penales o incumplimientos. Entonces, pues en realidad nosotros sí de forma expresa en la minuta tipo, no solamente en la minuta, pero en nuestros documentos tipo señalamos en la parte en la cual es posible modificar pues el alcance de los documentos, pues como la forma en cómo se va a regular ese determinado aspecto en la minuta tipo, como también es el tema de la forma de pago del contrato. Ahí las entidades tienen cierta libertad en determinar cómo van a hacer el pago al gestor catastral. Pero hay otros aspectos que para nosotros, por ejemplo, el tema del objeto, pues sí, no hay posibilidad de alterar la forma en cómo nosotros previmos la gestión catastral, la forma en cómo se debería adaptar. Y por último, el tema de la vigencia, pues este documento tipo empieza, como ya les mencionaba ya en 2 diapositivas, empezó a regir a partir del 1 de febrero del 2021, y hacemos como el énfasis que aplica a aquellos procesos o aquellos contratos que se celebren a partir de esta fecha. Siguiente, Sebas, por favor. Listo, ya dándoles como ese panorama general de la minuta tipo de gestión catastral, y pues dándoles como la forma en cómo la resolución 269 adopta estos documentos tipo de gestión, pues es importante hacerles como una pequeña aclaración de qué es este catastro multipropósito, por qué es importante para el gobierno nacional el tema, o por qué empezó a ser relevante esta política pública de catastro. Al respecto, pues es importante señalarles que el Gobierno Nacional expide el documento 3958 del 2019, cuyo objetivo principal es promover la política pública de gestión catastral. ¿Y por qué se promueve? Porque es una forma para garantizar en cierta medida todo el tema de adoptar políticas públicas en favor de la estabilidad jurídica, el fortalecimiento fiscal, el orden territorial y la planeación económica y social. Es decir, desde inclusive la primera norma que habla de gestión catastral se hace a partir de la ley 1753 del 2015 y establece que se debe crear una política pública de gestión catastral en favor como una forma para promover una estabilidad jurídica, garantizar un adecuado orden territorial, un fortalecimiento fiscal y todo el tema de planeación económica y social. Ahora, ¿qué es ese catastro multipropósito? Bueno, antes de explicarles qué es ese catastro multipropósito, también es importante señalar que inclusive desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, se estableció que uno de los pilares para garantizar esa consolidación del proceso de paz era promover el desarrollo de la reforma rural integral. Y para garantizar ese desarrollo de la reforma rural integral es necesario o se consideraba necesario promover una adecuada política de gestión catastral, porque todo el tema de tierras pues tiene una incidencia directa con este programa que hace parte del acuerdo de paz que se relaciona con la reforma rural integral. Entonces, ya dando como, pues inclusive haciendo como el énfasis de que este proyecto de catastro multipropósito viene haciendo una política pública en favor del fortalecimiento fiscal, de garantizar aspectos relacionados con el acuerdo de paz,
pues sí nos parece importante que ustedes sepan qué es ese catastro multipropósito y la forma en cómo el COMPES 3958 del 2019 lo define es un sistema de información del territorio que registra de manera sistemática y permanente la información física, jurídica, económica, territorial de todos los predios localizados en el territorio, lo cual es confiable y consistente en el sistema de registros de la propiedad del inmueble en cabida y linderos. Eso en pocas palabras, pues lo que quiere decir o como lo hemos entendido es, pues permite tener un registro de cuántos predios tiene cada persona, cuáles son pues su ubicación en el territorio colombiano, su información física, cuál es la medición del lote, y lo que se busca con el tema del catastro multipropósito es que haya una información actualizada y que pues permanentemente se esté haciendo una actualización frente a ese tema de gestión catastral. Entonces sí, para que ustedes entiendan el tema de catastro multipropósito, lo que busca es tener información colombiano, pero que de manera permanente se está haciendo esa información, ese sistema de información relacionado con los predios que hacen parte del territorio nacional. Sebas, siguiente. Entonces, pues ya explicados el alcance de qué es el catastro multipropósito, pues es importante señalarles que, pues que el catastro actualmente, y esa es una de las razones por las cuales adoptamos esta minuta tipo de gestión catastral, pues de las cifras que nos señala el COMPES 3958 del 2019, nos indica que el catastro colombiano actualmente se encuentra completamente o en su gran mayoría desactualizado. De acuerdo con estas cifras, el catastro colombiano está desactualizado, no formado más del 94% del área del territorio del país, o sea que no se ha formado ni siquiera, y por el otro lado, el 66% de esos predios que hacen parte del territorio colombiano pues está desactualizado, lo que equivale que aproximadamente 954 municipios cuentan con información desactualizada. Y pues eso impide que se logren unas políticas públicas pues reales o que tengan un verdadero alcance frente a todo el territorio nacional, porque si no se sabe pues cuál es el predio o cuál es la ubicación específica de estos predios, pues es muy difícil crear políticas públicas que los abarquen a todos ellos. Acá pues es importante señalar que fueron pues como dos razones principales por las cuales la Agencia Nacional de Contratación Pública quiere adoptar esta minuta tipo de gestión catastral. La primera es como una forma para unificar a las entidades estatales, como les mencionaba, la forma en cómo se van a contratar estos procesos de gestión catastral, y si se unifica, pues sin duda alguna va a facilitar a las entidades la contratación de estos servicios, pues porque ya no van a tener que empezar una minuta tipo de gestión catastral desde cero, sino que pues la forma en cómo contratarían estos servicios sería de acuerdo con la minuta tipo que adoptamos desde la agencia. Y segundo, es importante señalar que el COMPES 3958 del 2019 en forma expresa facultó a la Agencia Nacional de Contratación Pública para que nosotros definiéramos la forma en la cual las entidades contratarían este tipo de servicios. O les creáramos como un mecanismo para que se pudieran contratar estos servicios por parte de las entidades territoriales. Entonces, pues la agencia, viendo la importancia que tiene el tema de gestión catastral en el territorio nacional, pues decide adoptar a finales del año pasado esta minuta tipo de gestión catastral, y pues busca de esta manera facilitar a las entidades la contratación de este tipo de proyectos, y segundo, pues unificar la forma, creando buenas prácticas contractuales que garanticen una adecuada ejecución en el contrato. Entonces, ya dando como terminado esta primera parte de nuestra capacitación, que en realidad la finalidad buscada es que ustedes se lleven como una idea general de cuál fue la ley que adopta el Congreso de la República, que faculta a la Agencia Nacional de Contratación Pública a adoptar documentos tipo.
que es la ley 2022 del 2020, y ver cómo a partir de esta ley se crea una minuta tipo que se llama Minuta Tipo de Gestión Catastral con Enfoque Multipropósito, que se celebra con entidades estatales para facilitar todo el tema de gestión catastral. En nuestra segunda parte, que ya la va a iniciar Sebastián, pues nos va a dar como mayor contexto de cuáles son esas principales cláusulas que nosotros incluimos en nuestra minuta tipo de gestión catastral, cuáles son esas normas particulares que aplican a los proyectos de gestión catastral y quiénes pueden o cuáles son los intervinientes en estos procesos de gestión catastral. Entonces, pues, dando por terminada la primera parte de la capacitación, le doy la palabra al abogado Sebastián Ramírez Grisales, de la Subdirección de Gestión Contractual, para que pues, nos continúe con la capacitación. Muy buenas tardes para todos. Como le indicó la abogada Sara, mi nombre es Sebastián Ramírez Grisales y voy a continuar con el resto de la capacitación, donde analizaremos un poco el esquema normativo que regula la prestación del servicio público de gestión catastral y cómo la minuta tipo que adoptó Colombia Compra se enmarca dentro de este marco jurídico, de modo que entonces señalaré primero cuáles son las normas más relevantes e iré haciendo algunas referencias de por qué la minuta tiene, digamos, ese enfoque. En primer lugar, hay que tener en cuenta que esta regulación actual del catastro con enfoque multipropósito es una normativa relativamente nueva y la norma más relevante es la Ley 1955 del 2019, que es el actual Plan Nacional de Desarrollo. Allí, a partir del artículo 79 a 82, se regula, se da origen a toda la regulación de la prestación de este servicio público. En tal sentido, el artículo 69 establece que la gestión catastral es un servicio público que comprende un conjunto de operaciones administrativas y operaciones orientadas a la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral, y ya veremos cómo los decretos que aparecen a continuación en la diapositiva concretan este esquema de la Ley 1955. No obstante, manteniéndonos todavía en el rango legal, la Ley 1955 establece que el Servicio Público de Gestión Catastral es prestado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que como veremos es además de ser la máxima autoridad catastral del país, es un prestador por excepción. En segundo lugar, los gestores catastrales. Y en tercer lugar, la posibilidad de, para que estos gestores catastrales adelanten esa formación catastral, se puedan apoyar en otros sujetos que se denominan operadores catastrales. A continuación, entonces, se expide el decreto 1983 de 2019, que reitera nuevamente quiénes son los sujetos que pueden prestar el servicio público de gestión catastral y la posibilidad de acudir a operadores catastrales. Esto ya lo profundizaremos un poco más. Y allí se establecen algunas otras reglas particulares respecto a la prestación de este servicio, cómo se da la habilitación, quiénes pueden habilitarse. Hay algunas normas particulares cuando enmarcados, incluso en algunos de los supuestos de la minuta, cuando el servicio se haga a través de contratando, a un gestor catastral. Allí se establecen también algunas normas relacionadas, por ejemplo, con un periodo de ejecución no menor a 2 años, y ya veremos pues cómo la minuta logra armonizar estas exigencias que vienen desde estos dos decretos y desde la Ley 1955. Entonces, en tercer lugar está el decreto 148 del 2020,
que reglamenta distintos temas de la gestión catastral y se pueden reconducir a estos 4 aspectos. Hay unos principios de la gestión catastral, cuáles son sus objetivos, quiénes son los intervinientes en ese proceso. Allí se establecen y veremos cómo la minuta en gran medida recoge o remite incluso a este decreto para establecer algunas obligaciones que deben cumplir los gestores catastrales cuando realicen los procesos de formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral. Además, en quinto lugar, en este decreto hay algunas regulaciones particulares de cómo debe darse este proceso de gestión catastral. Entonces es importante tener en cuenta estas disposiciones para efectos de interpretar y aplicar la minuta que expidió Colombia Compra Eficiente, que como veremos fue elaborada atendiendo a este marco normativo. Entonces, para ello, en primer lugar, es necesario reiterar nuevamente quiénes son los intervinientes de la gestión catastral. Y esto va a ser muy importante para entender el ámbito de aplicación de la minuta que adoptó Colombia Compra, de quiénes son efectivamente los sujetos que intervienen en la celebración de un contrato que se haga con base en la minuta, toda vez que puede haber algunas confusiones entre estos distintos intervinientes. En particular, es importante de entrada tener en cuenta una distinción entre los gestores catastrales y los operadores catastrales. Y esto ya pasaremos entonces a pormenorizarlo. En este sentido, uno de los primeros intervinientes en la gestión catastral es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que como indicamos es la máxima autoridad catastral del país. De hecho, esta es la entidad que concede las habilitaciones para que algunas entidades públicas se puedan considerar gestores catastrales. Entonces, el IGAC, además de ser esta máxima autoridad catastral del país, como veremos cuando miremos el siguiente sujeto, que esto es los gestores catastrales, el IGAC tiene, digamos, esa doble función. Entonces, es máxima autoridad catastral del país, pero también es un gestor catastral por excepción. Ya lo pormenorizaremos entonces, pero quería de entrada dejar marcada esa idea. En segundo lugar, entonces, están los gestores catastrales. Los gestores catastrales están desarrollados, como los indiqué en los decretos a los que hice referencia con anterioridad, particularmente en el 1983, donde se señalan cuál es esta forma, más bien, cuáles son los requisitos que deben cumplir para que una entidad pública se pueda habilitar como gestor catastral. En este sentido, y de aquí va partiendo un poco de por qué la minuta para la prestación de este servicio público de gestión catastral se debe hacer mediante un contrato administrativo, y esto parte de considerar que, como lo señala el decreto 1983, los gestores catastrales son entidades públicas del orden nacional o territorial, así como los esquemas asociativos de entidades territoriales que hayan sido habilitadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, según la reglamentación dispuesta para tal efecto. Y esto viene a ser básicamente la reglamentación que está en los decretos 1983 de 2019 y 148 de 2020. En tal sentido, para ser un gestor catastral, a partir de esta noción es posible extraer dos elementos. En primer lugar, los gestores catastrales solo pueden ser entidades públicas, ya sea del orden nacional o del territorial, de hecho particularmente del orden territorial o los esquemas asociativos de entidades territoriales. Entonces siempre los gestores catastrales van a ser entidades públicas, pero no basta con ser una entidad pública para efectos de poder considerarse gestor catastral y poder prestar el servicio público de gestión catastral.
Para ello, adicionalmente, se requiere cumplir con la formalidad de haber sido habilitados por el IGAC. Ahora bien, y esto es lo que a veces puede también suscitar algunas problemáticas para entender la gestión catastral. Y esto viene dado porque desde la ley 1955 se permitió que los gestores catastrales que ya venían estando habilitados pudieran conservar esa habilitación sin necesidad de adelantar algún trámite adicional. Y esto a mi juicio puede resultar un poco problemático por lo que, como veremos, para la habilitación como gestor catastral, tratándose de ciertas entidades públicas como por ejemplo departamentos, al hacer esa solicitud de habilitación se deben señalar cuáles van a ser esos lugares del territorio donde se va a prestar ese servicio público. Pero es importante entonces destacar que en todo caso ya habían otros gestores catastrales que continuaron manteniendo esa habilitación pese al cambio normativo ocurrido a partir de la ley 1955. En tercer lugar, tenemos a los operadores catastrales, que son definidas como personas jurídicas de derecho público o privado que mediante contrato suscrito con uno o varios gestores catastrales desarrollan labores operativas que sirven de insumo para adelantar los procesos de formación, actualización y conservación catastral. A partir de esta noción, nuevamente es importante destacar varios elementos. Entonces, en primer lugar, de acuerdo a estos dos decretos a los que he venido haciendo referencia, esto es el 1983 de 2019 y el 148 del 2020, se establece que los operadores catastrales deben de ser personas jurídicas. Esto impediría entonces que se tenga la categoría de operador catastral de una persona natural. Ahora, es posible que en desarrollo de la gestión catastral pues sean personas naturales las que estén adelantando, digamos, materialmente estas actividades. Pero formalmente los operadores catastrales deben de ser personas jurídicas. Además, pueden ser de derecho público o de derecho privado. Y aquí ya hay una diferencia. Entonces, mientras los gestores catastrales solo pueden ser entidades públicas, es posible que haya operadores catastrales que sean particulares, que sean sujetos, personas jurídicas de derecho privado. Con ellas es posible que los gestores catastrales celebren contratos para efectos de realizar actividades operativas tendientes a adelantar los procesos de formación, actualización y conservación catastral. Y aquí hago una aclaración que reiteraré más adelante. El documento tipo, esto de la minuta tipo que expidió Colombia Compra Eficiente, no regula la relación contractual entre el gestor catastral y el operador catastral, sino que regula, ya veremos el cuarto sujeto interviniente, la gestión catastral, pero les anticipo que regula es la relación contractual entre un municipio y un gestor catastral habilitado. El contrato que pueda celebrar un gestor catastral con un operador catastral en este momento no está estandarizado a través de una minuta de Colombia Compra Eficiente, por lo que habrá libertad para la forma como se celebra ese contrato, sin perjuicio de que para ello se deban observar las exigencias que traen en los dos decretos, el 1983 de 2019 y el 148 del 2020, que establecen ciertas exigencias para esa contratación de operadores catastrales. Pero es un tema que viene regulado directamente de esos decretos. Entonces reitero esa idea. La minuta de Colombia Compra regula la relación contractual entre un municipio que no ha sido habilitado como gestor catastral y decide, para efectos de prestar ese servicio público, contratar a un gestor catastral que ya esté habilitado, pero no la relación que pueda haber entre el gestor catastral y el operador catastral. Entonces, en cuarto lugar, y por ser importante para la minuta,
Los municipios, eh, los municipios son uno de los sujetos que se podrían habilitar como gestor catastral, pero en caso de que no tenga habilitación, puede contratar a un tercero, que sería a un gestor catastral, para que él realice el proceso de formación o actualización y de la conservación catastral. Entonces, los municipios pueden habilitarse como gestores catastrales o contratar a un gestor catastral, que podría ser incluso el IGAC, como prestador por excepción para efectos de realizar esos procesos de formación de su información catastral. Bueno, digamos que ese era un esquema importante para efectos de entender el contexto de la minuta y le da sentido a la regulación que quedó contenida en ella. Entonces, en primer lugar, la minuta tipo de Colombia compra eficiente se trata de un contrato interadministrativo. Entonces, en primer lugar, el objeto de la minuta, digamos, está delimitado en la propia resolución que la adopta y a su vez en la forma como está definido el objeto en la cláusula primera de la minuta de Colombia compra. Entonces allí se establece que la minuta aplica cuando se vaya a realizar un proceso de formación o de actualización, que en todo caso, de acuerdo a las normas que venimos revisando, necesariamente debe traer implícito un proceso de conservación y difusión catastral. Entonces, reitero la idea, la minuta regula cuando haya formación o actualización. Y ellos, digamos, como cláusula en la naturaleza, de acuerdo a estas normas que venimos analizando, traen incita un proceso también de conservación y difusión catastral. Esto delimita el ámbito de aplicación de la minuta en cuanto al objeto para el cual está destinado. Entonces es para formación o actualización. Solo que incitamente debe ser un proceso integral. Entonces, cuando se contrate ya sea la formación o la actualización, esto trae incito un proceso también de conservación y difusión catastral. En segundo lugar, las partes del contrato. Entonces, para entender esto de mejor manera, es importante señalar cómo a partir de las normas que hemos venido analizando, hay dos formas de prestación, o más bien hay dos métodos o dos modalidades o formas para realizar esos procesos de formación, actualización, conservación y difusión catastral. Una es que la entidad territorial se habilite directamente como gestor catastral. Y como ya vimos, se pueden habilitar como gestores catastrales entidades públicas del orden nacional o territorial y esquemas asociativos de entidades territoriales. Esto implica que se puedan habilitar como gestores catastrales, entre otras cosas, cualquier municipio o cualquier departamento. Caso en el cual alguno de estos dos sujetos que pongo pues como ejemplo podrá realizar ese proceso directamente, es decir, sin que medie un contrato para tal fin. Entonces podrán realizar directamente ese proceso de actualización, formación o difusión de la información catastral en su propio territorio. Esa es una de las opciones, la prestación directa del servicio, habilitándose como gestor catastral. Este supuesto en nada se ve afectado por la minuta que expidió Colombia Compra Eficiente, ya que ella aplica para la segunda modalidad. Pero entonces reitero, la primera modalidad es que un gestor catastral, que pueden ser municipios, departamentos, se pueden habilitar como gestores catastrales y prestar ese servicio en su territorio. Caso donde la minuta no entra a jugar. Pero la segunda modalidad es cuando un municipio, y esto entonces acota nuevamente, vuelve a acotar o a limitar el ámbito de aplicación de la minuta,
ella aplica en los supuestos en que un municipio que no es gestor catastral, para efectos de realizar ese proceso de formación, actualización o conservación y difusión catastral, decide contratar a un tercero que debe de ser un gestor catastral habilitado. Entonces, por ejemplo, regula el supuesto en que un municipio contrata a otro municipio o al IGAC como gestor catastral por excepción para efectos de que preste ese servicio público en su territorio. Bueno, entonces eso serían las partes del contrato. Entonces es el municipio y un gestor catastral habilitado. Y se reitera esta idea, la minuta no regula la relación contractual con los operadores catastrales. Entonces queda en libertad del gestor catastral habilitado definir cómo contrata a los operadores catastrales, acatando las reglas que están en las normas que venimos analizando, en particular el decreto 1983 y el artículo 222.5.12, que establece ciertas obligaciones o más bien ciertos requisitos que deben cumplir los operadores catastrales para celebrar contratos con ellos. Pero, reitero, ese supuesto no está dentro del ámbito de aplicación de la minuta de Colombia Compra Eficiente. Bueno, esta es una aclaración o más bien una reiteración de la idea que se señaló en la diapositiva anterior, en el sentido de que la prestación del servicio público de gestión catastral debe ser integral, como lo establece el decreto 1983 de 2019 en el artículo que aparece en la diapositiva del primer cuadro. Allí se establece entonces que ese proceso es integral. Entonces, cuando se contrate la formación o actualización, necesariamente debe venir íncito un proceso de conservación, sin perjuicio de que el proceso de conservación se realice durante todo el periodo de ejecución del contrato. Pero necesariamente habrá un periodo más pequeño que va a ser específicamente para la formación o actualización y posteriormente, y como lo digo, sin perjuicio de que antes también se desarrolle durante todo el periodo de ejecución del contrato, vendrá un periodo de conservación catastral. De esta manera, con base en la minuta, no es posible contratar de forma aislada un proceso de formación o actualización o conservación catastral. Si se va a contratar un proceso exclusivamente de conservación catastral, pues entonces en esos supuestos no aplicará la minuta, toda vez que, como ya se indicó, en el objeto, en la cláusula primera del objeto de la minuta, se delimita cuál es el alcance del documento tipo que expidió Colombia Compra Eficiente. De otro lado, es importante tener en cuenta que cuando se celebre uno de estos contratos, es posible ajustar el contenido de la minuta cuando el contrato se celebre a través de la plataforma del SECOP2, autorizándose a las entidades para que ajusten la minuta de acuerdo a a la información que se haga de forma directa en la plataforma del SECOP2 para evitar duplicidad de la información. Es decir, se pueden hacer modificaciones al contenido de la minuta para efectos de adaptarla a la plataforma del SECOP2, pero manteniendo el enfoque, digamos, sustancial de cuáles son las obligaciones y algunos aspectos que son inmodificables de la misma, pero como les indico, hay una autorización general para adaptarla de acuerdo al contenido del SECOP2. Finalmente, y para ello reitero la idea que señaló Sara en el sentido de la obligatoriedad de los documentos tipo que expide Colombia Compra, entre ellos esta minuta tipo, de manera que el contenido que está allí estandarizado es obligatorio acatarla por todas las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En este caso, para contratar este servicio de formación, actualización y conservación de la información catastral.
Entonces, por regla general, el contenido de la minuta es inmodificable y solo se podrán variar el contenido de los aspectos que están entre corchetes y resaltados en gris o que tengan una raya. En esos dos supuestos, la entidad podrá adicionar contenido, complementar el contenido de la minuta de acuerdo a esas instrucciones que aparezcan en esos apartes entre corchetes y resaltados en gris. De manera que estos deben de ser diligenciados por el municipio, que es quien prepara la minuta para efectos de celebrar ese contrato con un gestor catastral. Digamos, reitero un poco esa idea a partir de este ejemplo. Así está como está redactado, por ejemplo, la cláusula primera del objeto de la minuta. Entonces, bueno, en este caso hay muchos espacios para modificar, pero en otras cláusulas hablan, digamos, algunos contenidos más amplios que no puedan ser objeto de modificación, pero como se observa en este ejemplo, estos espacios que están entre corchetes y resaltados en gris se pueden modificar de acuerdo a las instrucciones que están en los mismos. Entonces, respecto a la cláusula, digamos, el resto, digamos, de la capacitación consistirá en analizar algunas de las cláusulas más importantes de la minuta para efectos de explicar su contenido y de ver cómo se diligencia el mismo. Entonces, dentro de la cláusula primera del objeto, la entidad entonces puede elegir si el proceso que se va a iniciar es de formación o de actualización, pero como se ve a partir de cómo está redactado, es obligatorio y no se puede modificar en la parte de la conservación y difusión catastral, toda vez como se indicó a partir de las normas que analizamos, el 1983 y el decreto 148, la prestación de ese servicio debe ser integral. Entonces allí se define si es formación o actualización, manteniéndose en todo caso la conservación y la difusión, y además se pueden delimitar los lugares donde se desarrollará esa actividad catastral y delimitar de una manera más concreta los lugares donde se prestará el servicio, realizar algunas aclaraciones adicionales respecto al alcance del contrato. Bueno, luego hay otras cláusulas, vienen las obligaciones generales, y que algunas sí son transversales a todo contrato. Digamos, consideramos importante destacar esta cláusula cuarta, que es de las obligaciones específicas del gestor catastral, donde se incluyan obligaciones específicas para los procesos de formación y actualización catastral. Hay, digamos, unas obligaciones particulares para esos procesos de formación o actualización y otras obligaciones que le apuntan a la conservación de la información catastral. Entonces, allí están establecidas cuáles son esas obligaciones que deben mantenerse y conservarse. Además, se destaca esta obligación que es posible que se incluya en la minuta relacionada con destinar a la ejecución del contrato al menos el 3% o el porcentaje que quiera definir el municipio, que deba ser mano de obra local de la respectiva región donde se ejecutará el contrato. Esta obligación apunta a ese mandato que estableció en el legislador al que hizo referencia la abogada Sara, relacionada con que en la implementación de los documentos tipo se debía tener en cuenta el fomento de la economía local. Entonces, digamos que eso es lo que inspira esa obligación que se incluyó en la minuta. Cabe destacar que respecto a esa cláusula cuarta, es posible que el municipio, de acuerdo a lo que acuerde con el gestor catastral, incluyan otras obligaciones específicas que considere importante. De manera que las que están allí señaladas por Colombia Compra no agotan todo el contenido obligacional del contrato. Es entonces posible que se incluyan obligaciones adicionales. Incluso sería posible que se haga remisión a otro documento anexo donde se especifiquen ciertos alcances técnicos de la prestación del servicio
De manera que en este espacio en gris lo que puede hacer la entidad es, por ejemplo, remitir a ese anexo donde habrán otros contenidos que ya sea detallen las obligaciones existentes o que se incluyan obligaciones adicionales. Hay una cláusula quinta relacionada con los operadores catastrales. Entonces, reitero esa idea, la minuta no regula la relación contractual entre el gestor catastral y el operador catastral, solo regula la relación entre el municipio y el gestor catastral. Sin embargo, como vimos de las normas anteriores, es posible que los gestores catastrales se sirvan de operadores catastrales para realizar esos procesos de formación, actualización o conservación de la información catastral. Entonces, lo que sí hace la minuta es establecer algunas reglas particulares que debe observar ese gestor catastral cuando decida contratar a operadores catastrales para efectos de cumplir el contrato. Entonces, allí se indica que el gestor catastral podrá ejecutar sus obligaciones a través de operadores catastrales. Y aquí la minuta reitera lo que está en estas normas. Para estos efectos, verificará que los operadores cumplan con los requisitos previstos en la ley y el reglamento, adelantando el procedimiento de selección y suscribiendo el contrato respectivo. El municipio no adquirirá relación alguna con los operadores catastrales y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del gestor. Para estos efectos, la contratación de operadores no relevará a este último el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato. Ese inciso lo que hace es reiterar que quien debe responderle al municipio por la ejecución adecuada del contrato es el gestor catastral. De manera que no es posible que el gestor catastral, se escude en el incumplimiento de algún operador catastral que él contrató para efectos de justificar por qué está incumpliendo el contrato con el municipio. No, la relación contractual es entre el municipio y el gestor catastral. Ya será el gestor el que debe definir cómo presta ese servicio, pudiendo contratar operadores catastrales. De manera que allí habría una suerte de subcontratación entre el gestor catastral y el operador catastral. Pero quien debe seguir respondiéndole a la entidad es el operador catastral. Se señala en el parágrafo que el municipio podrá exigir al gestor catastral el cambio de operadores catastrales cuando estos últimos no cumplan con las calidades mínimas establecidas en los artículos 222.511 y 222.512 del decreto 1983 de 2019, o cuando las acciones u omisiones de los operadores generen el incumplimiento de las obligaciones del gestor. Esto simplemente le da, digamos, como cierta forma de control al municipio para efectos de que, en caso de que, debido a que el gestor catastral está ejecutando el contrato mediante operadores catastrales, pueda exigirle el cambio de los mismos en estos supuestos, para efectos de garantizar la debida ejecución del contrato y que se estén respetando esas obligaciones contenidas en el decreto 1983. En este sentido, esta cláusula quinta se enlaza con una obligación general que están en la cláusula, me disculpan el lapsus, ya no recuerdo si es la cláusula segunda o tercera, la que regula las obligaciones generales, pero en esas obligaciones generales de la minuta, en la séptima, se incluye, digamos, en concordancia con esta cláusula quinta, el deber del gestor catastral de comunicar al municipio los contratos celebrados con operadores catastrales relacionados con la ejecución de este contrato. Es decir, allí simplemente se establece una obligación de información de que cuando ese gestor catastral que contrató el municipio vaya a su vez a contratar operadores catastrales, deba informárselo a la entidad estatal. Respecto a la cláusula sexta del valor del contrato,
digamos, la minuta reitera una obligación que, más bien una obligación, no, un deber que está establecido en los decretos 1983 y 145 de 2020, en el sentido de que la remuneración de los gestores catastrales contratados por las entidades territoriales por concepto de formación, actualización y conservación catastral deberá fundarse en un estudio de mercado que tenga en cuenta un análisis de costo-beneficio de acuerdo con las particularidades del territorio y el alcance de las actividades contratadas. Sin perjuicio de lo anterior, en la cláusula sexta hay una libertad muy amplia de configuración del contenido por parte de las entidades que celebran el contrato, de manera que allí se encontrarán varios aspectos entre corchetes y gris que deben ser diligenciados por el municipio y el gestor catastral en la minuta que van a celebrar. Algo similar cabe señalar respecto a la forma de pago, el plazo del contrato y las garantías. Allí hay una muy amplia libertad de configuración por parte del municipio de acuerdo al acuerdo que logre llegar con el gestor catastral para regular el contenido de esas cláusulas. Adicionalmente se destaca la cláusula 13 relacionada con los derechos de autor, en el sentido de establecer que el gestor catastral no adquirirá titularidad de derecho sobre la información que recopile en desarrollo de la ejecución del contrato, toda vez que precisamente el objeto del contrato es que el gestor catastral recopile, elabore esa información documental para efectos de que la utilice el municipio. Entonces, allí se establece que el gestor catastral no adquiere derechos de autor sobre esa información, no adquiere esa titularidad sobre esa información que recabe en desarrollo de la ejecución del contrato. Hay algunas otras cláusulas que vale la pena destacar, la de suspensión y determinación del contrato. Allí se establecen en qué supuesto se puede suspender la ejecución del contrato. Es importante, digamos, por ser un poco más particular de estos contratos, la señalada en el numeral tercero, toda vez que es posible que al gestor catastral se le suspenda temporalmente su habilitación en los términos del artículo 82 de la ley 1955, que establece la posibilidad de que a ese gestor catastral, por determinados incumplimientos que están señalados en esta ley, se le suspenda temporalmente su habilitación. En esos casos, la minuta permite que en esos supuestos se suspenda la ejecución del contrato. Y respecto a la cláusula de terminación, digamos que hay algunas muy genéricas de cualquier contrato, pero al igual que en la tercera, se destaca en este caso la cuarta, que faculta para que se termine el contrato en los supuestos en que al gestor catastral se le revoque la habilitación catastral. Supuesto que también está en el artículo 82 de la ley 1955-2019, donde se señalan los supuestos en que se le puede revocar esa habilitación al gestor catastral. Finalmente, ya es el último contenido respecto a las cláusulas de multa y cláusula penal. Cabe destacar que si bien en la minuta se indican algún contenido que pueden incluir el municipio en su minuta del contrato que va a celebrar con el gestor catastral, si bien allí hay algunas cláusulas, digamos a título de ejemplo, de recomendaciones que puede incluir la entidad estatal, son cláusulas que están a la entera discrecionalidad del municipio para efectos de su construcción. Incluso se podría optar por no incluir multas ni cláusula penal, pero en caso de que considere importante incluirlas, digamos que allí se dejan algunas recomendaciones. En todo caso, se establece que por tratarse de un contrato interadministrativo, para efectos de hacer efectivas estas multas tendrá que acudirse al juez del contrato.
Entonces, estas son algunas de las cláusulas más relevantes de la minuta, donde se realizó un poco la exposición de su contenido y, bueno, gran parte también de la capacitación tenía por objeto señalar la forma en que la minuta adoptada por Colombia Compra Eficiente se relaciona o se armoniza con los decretos 1983 de 2019 y 145 del 2020, además de la ley 1955 del 2019. Entonces, muchas gracias. Gracias, Sebas. Pues queríamos comentarles que pues para nosotros es muy importante resolver sus inquietudes en relación con pues con todas sus inquietudes que tengan frente a la presentación que acabamos de presentar, debido a que pues no, en este espacio no fue posible habilitar el chat para recibir sus inquietudes. Les pedimos el favor que se conecten en este nuevo enlace. Por favor, si quieren, para facilidad de ustedes, tomen una foto y luego la diligencian en una página aparte de internet. Ahí daremos respuesta a cada una de sus inquietudes y pues para que la capacitación sea lo más completa posible. Entonces, pues les dejamos este enlace para que por favor lo copien y lo peguen en una página de internet aparte, y pues ahí nos veremos para responder sus inquietudes en relación con la presentación.